Grabar. Bueno, buenos días jóvenes. Hoy día nos toca hablar sobre los marcadores moleculares o el diagnóstico molecular de enfermedades del sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas principalmente. Esta clase fue creada y ha sido presentada por dos profes que han participado en el curso, la doctora Mónica Carrasco. Ella trabaja específicamente en una de estas enfermedades neurodegenerativas, en el ELA. Ella es investigadora en nuestra universidad, en la facultad, en la Escuela de Medicina. Y algunos años yo le he pedido que ella haga la clase. Lamentablemente este año ella no puede, porque por compromisos con otros cursos no pudo hacer la clase ella, pero la hemos hecho en algunos años, la he hecho yo. eh, y, eh, y obviamente nos hemos dado feedback entre los dos para que sea una mejor clase. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el sistema nervioso, chiquillos. El sistema nervioso es, bueno, ustedes ya lo conocen, seguramente en fisiología, vieron o hablaron algo sobre el sistema nervioso, por lo menos ya saben cuál es la estructura o la estructura o eh, eh, ¿cómo se dice? Ay, la organización del sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central, la anatomía también está reflejada acá, un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se considera el encéfalo, que es todo el cerebro, donde está el cerebelo y el tronco encefálico, que es toda esta estructura que nosotros reconocemos, donde está, que está en el cráneo y en la primera porción de la conexión que está con la columna vertebral. Eh, desde el encéfalo y hacia están los nervios craneales, hacia el exterior del encéfalo se irradian los nervios craneales, donde tenemos neuronas sensitivas y neuronas motoras, que estos nervios craneales son aquellos que tienen algunos de los sentidos, la visión, el olfato, el gusto, la audición. Y además tenemos a través del tronco encefálico la médula espinal, que tiene los nervios espinales y que tiene neuronas sensitivas y neuronas motoras, como las neuronas que nos mueven nuestros músculos, las piernas, los brazos, las neuronas sensitivas que nos permiten sentir el calor, la presión, el frío en nuestra piel. ¿Ya? Entonces estos son los que nos permiten sentir y movernos en el resto de nuestro cuerpo, y esto es lo que regula principalmente ciertas funciones a nivel de sentido, los sentidos, el gusto, la audición, la vista, etc. ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas? ¿O qué se considera que, o cómo son consideradas? Las enfermedades mentales son trastornos que se caracterizan por una alteración del proceso, o sea, de algunos de los procesos característicos que tiene el sistema nervioso central, como es el pensamiento. O sea, las personas con trastornos mentales tienen alterado su forma de pensamiento, tienen alteradas las emociones, por ejemplo, depresiones graves, angustia, ira. eh, en el comportamiento de las personas cambia, ¿ya? Ahora bien, es súper importante también, chiquillos, de aclarar que una persona tenga un periodo o que tenga un comportamiento normal en un momento no significa que padezca un trastorno mental. No podemos clasificar a toda la gente como que tiene enfermedad mental porque tenga un día un desequilibrio emocional. No podemos clasificar a una persona como enfermo mental porque un día tenga un arrebato de ira, por ejemplo. Estas alteraciones deben ser duraderas, recurrentes, eh, deben causar alteraciones en el sistema, en la vida de las personas. Por ejemplo, una persona con una enfermedad mental tiene problemas con sus padres, tiene problemas en la casa, la ira es todos los días y por tanto hay enfrentamientos diarios, eh, etcétera. ¿Ya? O sea, las enfermedades mentales se mantienen en el tiempo.
no son eventos agudos, no es un día que uno tiene rabia y que seguramente a todos nos ha pasado. Ustedes probablemente también, cuando, qué sé yo, no sé, nos fue mal en una prueba, nos da rabia y podemos incluso hasta, no sé, eh, enojarnos y si alguien nos pregunta, podemos tal vez hasta responderle mal, porque en ese momento tenemos un poco de rabia, pero eso no significa que seamos enfermos mentales. Ahora también es importante, chiquillos, que sepan que cada estamos grabando, ¿verdad? Sí. Cada trastorno mental presenta síntomas y signos que son específicos, ¿ya? Son específicos principalmente de la zona del cerebro que se empieza a dañar, ¿ya? Entonces vamos a ver más adelante algunas enfermedades neurodegenerativas y nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas tiene síntomas y signos específicos que están asociados principalmente con la zona del cerebro que se daña, ¿ya? ¿Por qué no me funciona esto? Ahora sí. Este señor, ya que se ve aquí, un señor ya mayor, yo no sé cómo estará hoy en día, pero debe estar más viejito. Esta foto debe ser de hace algunos años, ya, pero Eric Kandel, que ganó el premio Nobel en el año 2000, instauró la base para el pensamiento psiquiátrico actual. ¿Ya? En ese sentido, él definió tres principios muy importantes, donde él dice, por ejemplo, que los genes son determinantes sobre los patrones de interconexión entre las neuronas cerebrales y el funcionamiento del mismo. O sea, si nosotros tenemos una alteración genética, ya una alteración en nuestros genes, que, que esa alteración genética provoca un problema en las conexiones neuronales en el cerebro, pues eso va a ser predominante sobre la capacidad de interconexión del cerebro. Recordemos que a medida que nosotros aprendemos, chiquillos, nosotros cuando nacemos tenemos un cerebro bastante planito, eh, con muy poquitas, ¿cómo se llaman? Hendiduras. A medida que nosotros vamos aprendiendo, cada cosa que aprendemos, cada cosa que desarrollamos, donde desarrollamos nuestro pensamiento, cuando nos hacemos más críticos, etcétera. Todas las cosas que nosotros aprendemos cuando estudiamos generan una, un aprendizaje en nuestro cerebro. Nuestro cerebro genera interconexiones distintas, eh, favorece ciertas conexiones y elimina otras para que el pensamiento y el funcionamiento del cerebro sea el óptimo, ¿ya? Es así, por ejemplo, que en el desarrollo del ser humano se van perdiendo conexiones y se van restableciendo otras durante el crecimiento desde que uno es un bebé para hacer que el cerebro funcione de mejor manera. Ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta que los niños, los bebés tienen movimientos espásticos, o sea, se mueven a veces sin control. Eso es porque todavía no tienen las conexiones neuronales suficientes como para poder controlar de forma fina, el tuning fino del movimiento muscular. ¿Ya? Entonces, asimismo, si hay una alteración genética que, por ejemplo, altere las neuronas motoras, aunque el cerebro quiera interconectarse de forma correcta, va a predominar el determinante genético. Segundo, las alteraciones de los genes no explica por sí solas las variaciones en una determinada enfermedad mental. O sea, no solo las alteraciones genéticas, a pesar de que en el principio uno dice que las alteraciones genéticas son predominantes sobre la interconexión, no solamente las alteraciones genéticas dan el resultado de la enfermedad mental que nosotros estamos viendo, también va a depender del medio, de cómo, de cómo esta persona que está con esta enfermedad mental, eh, eh, en el medio en el que está, los estímulos que recibe, el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercero dice que el aprendizaje influye y varía en los patrones de las conexiones neuronales. Este aprendizaje, complementado con una psicoterapia, tiene un mayor grado de efectividad. Yo, por ejemplo, me ha sorprendido, esto es algo personal. Yo he tenido la forma de darme cuenta que
que, que hay muchos casos de niños que son llevados al psicólogo, niños pequeñitos, desde muy pequeñitos, son llevados al psicólogo simplemente para que tengan una terapia complementaria, una psicoterapia complementaria al aprendizaje. Cuando son muy pequeñitos. Eso hoy en día se sabe, está conocido, está demostrado que eso no tiene un carácter terapéutico, sino que simplemente tiene un carácter de acompañamiento para mejorar el aprendizaje. Es como que tú le dijeras al niño cómo pensar y al final, como tú le dices un poco cómo desarrollar el pensamiento, lo que haces es estimular un tipo de conexión neuronal que le va a favorecer en su aprendizaje más adelante. Entonces, de repente cuando, y aquí yo voy a dar una opinión personal, de repente cuando uno dice por qué las desigualdades en nuestro país, bueno, muchas de las personas que tienen, las personas que tienen mucho dinero tienen acceso a poder llevar a sus hijos, por ejemplo, desde muy pequeñitos a psicoterapia complementaria de aprendizaje, cosa que la gente común y corriente no puede hacer. Eso supone una desigualdad desde que son muy pequeños, o sea, ese niño pequeñito que tenía recursos y pudo ir a psicoterapia desde que era muy pequeño para el aprendizaje, probablemente va a tener un mejor desempeño académico y va a tener un mejor aprendizaje que un niño que no lo tuvo. Vamos entonces ahora a entrar de lleno a las enfermedades neurodegenerativas. Eh, las enfermedades neurodegenerativas, como lo dice su nombre, son enfermedades que producen o que van produciendo una degeneración, una destrucción, una muerte, una alteración tanto de la estructura como de la función de nuestro sistema nervioso central. Las más conocidas y las que vamos a revisar hoy día son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad, el ALS o eh, esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Huntington. ¿Ya? Esas son las 4 enfermedades que vamos a revisar hoy día, son las más prevalentes. Todas ellas son enfermedades poco frecuentes en individuos jóvenes, pero aumenta su riesgo con la edad, ¿ya? Exceptuando la enfermedad, el Huntington, que como vamos a ver se puede dar también en niños, ¿ya? Aquí yo les tengo una tabla, después más adelante también se va a repetir, porque probablemente esto es lo que hoy se sabe sobre el diagnóstico de estas enfermedades y los marcadores tanto genéticos como bioquímicos para estas enfermedades. Hoy, si nosotros revisamos qué es lo que hoy se hace para, por ejemplo, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, hay un diagnóstico genético y un diagnóstico a través de marcadores bioquímicos, pero siempre el diagnóstico del Alzheimer se hace con, finalmente con una biopsia del cerebro post-mortem, ¿ya? Eh, Nosotros podemos en la enfermedad de Alzheimer evaluar si hay mutaciones en el precursor de la mieloide. También podemos ver si hay mutaciones en los genes de presinilina 1 o presinilina 2, el polimorfismo de la ApoE o las isoformas de ApoE también se pueden evaluar para entender si es que existe alguna alteración genética que pueda explicar la enfermedad de Alzheimer. También se pueden encontrar en plasma factores solubles que nosotros podemos medir o insolubles. Asimismo, en enfermedad de Parkinson también existen mutaciones que nosotros podemos evaluar y que se han asociado a la enfermedad como mutación en el gen de la alfa-sinuidina y otros genes más donde se han podido observar mutaciones que repercuten finalmente en el desarrollo de esta enfermedad. Lo que ocurre finalmente como marcadores diagnósticos bioquímicos, hay una pérdida de dopamina, de transporte de dopamina y también se observan unos cuerpos de Lewy. En el ALS también existe un grupo de mutaciones que se pueden observar, siendo la mutación del ALS2, del gen del ALS2 es más frecuente. También se pueden encontrar marcadores bioquímicos, por ejemplo en el líquido cerebroespinal, donde se pueden medir citoquinas,
se puede medir el daño al DNA a través de la 8-hidroxi, ahí se me olvidó el apellido, voy a tratar de acordarme de aquí a cuando hablemos de la ALS. También una actividad normal de la SOD1, de la superóxido dismutasa 1, y también valores aberrantes o muy bajos de glutationes. Recordemos que el glutatión es uno de los sistemas antioxidantes principales intracelulares. En la enfermedad de Huntington está la huntingtina, la mutación al gen de la huntingtina, que lo vamos a ver más adelante. También hay algunos marcadores bioquímicos que se pueden medir, pero si ustedes se dan cuenta, muchos de ellos son poco específicos, ¿ya? Y además son de muy difícil medición. Son, en la mayor parte de los casos son mediciones que se tienen que hacer en líquidos bastante específicos, son muestras normalmente traumáticas y además no siempre o no tienen una sensibilidad y una especificidad diagnóstica muy alta. Entonces la enfermedad de Alzheimer, aquí tenemos una abuelita que tiene Alzheimer. Uno ve a estos abuelitos y ve que tienen una cara de desorientación, ellos no saben bien dónde están, no saben bien quiénes son, no saben quiénes son las personas que están a su alrededor. Es una enfermedad muy terrible, muy triste. Cuando uno tiene algún familiar con Alzheimer, eh, muchos de ellos se confunden con demencia senil. Pero cuando el Alzheimer es la principal causa de demencia senil. Entonces, eh, son abuelitos que dependiendo de la etapa en el que estén, incluso en algunos momentos llegan a ser violentos también. Entonces vamos a analizar un poquito más esta enfermedad. Existen dos tipos principales de enfermedad de Alzheimer. Lo que ocurre estructuralmente es lo que nosotros vemos aquí en esta figura. El lado izquierdo sería el cerebro normal de un individuo, donde vemos neuronas corticales que están sanas, neuronas corticales sanas, donde no vemos ningún depósito de estructuras ni en su citoplasma ni en el medio extracelular. Un segundito. Ya, disculpen. Bueno, aquí tenemos un cerebro sano donde se ven neuronas que están sanas, sin ninguna estructura en su citoplasma, ni en su axón, ni tampoco hacia el extracelular. A diferencia de eso, vemos acá un cerebro con Alzheimer, donde primero que todo ustedes pueden ver que hay una atrofia de los pliegues del cerebro, y hay una pérdida significativa de neuronas corticales, porque ocurre esto que está acá, donde tenemos distintos tipos de agregados, de unas manchas raras que están dentro de la célula, que son los ovillos neurofibrilares que se producen con una proteína que se llama tau, y también acá encontramos afuera unas cosas como unas nubes que son esas placas amiloides, ya que son las que nosotros conocemos y que producen, estas placas pueden producir efectos tóxicos. Ya vamos a ir viendo a medida que avancemos. Un 5% solamente del Alzheimer se puede explicar por antecedentes familiares o genéticos, ya, o sea, hay un 5% de posibilidades de que uno se haga algún examen genético y te aparezca un gen que te podría decir, sabe que usted va a tener Alzheimer cuando sea adulto mayor. Y también está la de tipo esporádica, que representa la gran cantidad, el mayor porcentaje de individuos. Las mutaciones predominantes o las más importantes son las mutaciones en, en, eh, ay, en el, se me va el nombre. Eh, eh, bueno, en estos genes, las mutaciones en estos genes que pueden causar
de forma, cuando son autosómicos dominantes, pueden causar la enfermedad de Alzheimer. También algunos polimorfismos de la ApoE, el polimorfismo 4, el epsilon 4, que es un alelo que predispone a Alzheimer de tipo esporádica. Esto también se ha visto que tiene relación con el riesgo cardiovascular, así que cuidado no confundirlo, pero algunos polimorfismos de la ApoE también pueden contribuir a la aparición del Alzheimer esporádico. Las dos principales anormalidades en proteínas que ocurren en la enfermedad de Alzheimer son las placas amiloides, que son estas que vimos aquí, estas que están en el espacio extracelular. Son el péptido amiloide, que se fragmenta por la APP y material celular, ¿ya? Y lo otro que se ven son los ovillos neurofibrilares, que son estas que están aquí adentro en el espacio intracelular, y que son principalmente la proteína tau, que es una proteína del citoesqueleto que está hiperfosforilada y que está unida a proteínas asociadas a los microtúbulos. Ya, las neuronas y la sinapsis se pierden en la corteza y en regiones subcorticales ocurre una atrofia y también aparece una gran inflamación que hoy se sabe que tiene un rol importante en el proceso o en la fisiopatología de la enfermedad. De hecho, hoy existen terapias que están enfocadas a reducir este factor inflamatorio. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa progresiva. El cerebro se caracteriza por desorientación, pérdida de memoria, de la atención y la capacidad de raciocinio, ¿ya? Es súper importante esto, chiquillos. Se considera la primera causa de demencia en la vejez, ya lo hemos dicho. Fue descrita por primera vez por el neuropatólogo alemán Alois Alzheimer, por eso en 1906, por eso la enfermedad lleva su nombre. Y si ustedes se fijan, es un neuropatólogo, o sea, eso significa que él hacía autopsias ya del cerebro. Él se dedicaba a evaluar o a estudiar los cerebros de enfermos, ¿ya? Él hacía una evaluación macroscópica y microscópica de los cerebros una vez morían los individuos, ¿ya? Y se dio cuenta que había una estructura, o sea, que había pérdida de la estructura y aparición de estas cosas raras, de estas manchas raras dentro de las neuronas. ¿Ya? Insisto, el diagnóstico final de la enfermedad de Alzheimer se hace solamente a través de un diagnóstico patológico, a través de una biopsia del cerebro, para ver, evaluar realmente el daño a nivel de la corteza y la pérdida de la estructura del cerebro. ¿Ya? Esto se hace post-mortem, ¿ya? La incidencia de la enfermedad aumenta con la edad, pero no hay pruebas de que su origen esté en el proceso de envejecimiento. O sea, si bien es cierto, el Alzheimer es más prevalente o es más frecuente o está más presente en adultos mayores, eso no significa que sea una enfermedad ocasionada por el envejecimiento. A diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, que donde sí hay una relación más directa entre el envejecimiento y el padecimiento de ciertas enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Durante algunos otros datos que podemos dar sobre la enfermedad de Alzheimer, eh, yo les decía, el diagnóstico se hace post-mortem cuando se evalúa el cerebro de estos individuos con la enfermedad. Y lo que se ve obviamente es que hay una pérdida de neuronas de la corteza, hay una especie como de segmento, sección que recubre el cerebro, que es toda la parte cortical, que tiene un grosor determinado por la densidad de neuronas que están en él. ¿Ya? Esta densidad de neuronas disminuye, con lo que esta capa de neuronas corticales se reduce significativamente. Eso es lo que provoca principalmente las alteraciones cognitivas que tienen estos individuos. Las alteraciones o las lesiones características de esta enfermedad consisten en la formación de agregados anómalos de proteínas, por ejemplo, la proteína tau, que yo les decía, es una proteína del citoesqueleto. Cuando ésta se hiperfosforila, se empieza a unir a otras proteínas y forma estos ovillos miofibrilares dentro de las células que
obstaculizan finalmente la señalización dentro de la célula, obstaculizan el transporte de proteínas, el transporte de los organelos, etcétera, dentro de la célula y que producen finalmente toxicidad. Por otro lado, la otra proteína que también se agrega de forma anómala es el péptido beta-amiloide, que se generan placas del péptido beta-amiloide en el espacio extracelular. Eso uno podría decir, bueno, pero eso, ¿qué tanto? Si está fuera de las neuronas no pasa nada. Pues sí pasa porque estas placas seniles que también se le llaman, desplazan las uniones interneuronas, ¿ya? Como ocupan espacio, finalmente al desplazar las uniones, las sinapsis alteran el funcionamiento del cerebro e inducen toxicidad. Eh, Otra cosa que es importante, chiquillos, es que en esta enfermedad también hay una disminución de neurotransmisores cerebrales, en particular la acetilcolina, que está vinculada en este caso a nivel central con la memoria, ¿ya? A nivel periférico vamos a ver más adelante que la acetilcolina o las neuronas colinérgicas están también alteradas en otra enfermedad, que son la enfermedad de ELS, el ALS. em, donde lo que se dañan son las neuronas motoras, que también transmiten su impulso a través de la acetilcolina. Entre un 5 y un 10%, dependiendo de la población, son variantes genéticas dominantes del Alzheimer, pero son en general, es un porcentaje pequeñito, ¿ya? La mayoría son esporádicas. Acá tenemos otra vez una imagen de un cerebro que compara en este lado, en el lado izquierdo, un cerebro sano con sus distintos bulbos y sus distintas estructuras, y vemos acá cómo se pierde la estructura normal del cerebro. En el hipocampo hay una pérdida muy importante y el hipocampo es uno de los que está relacionado principalmente con el aprendizaje y otros aspectos principales del, del, eh, del ser humano, las emociones, entre otras cosas. A medida que las neuronas mueren en diferentes zonas del cerebro, se atrofian, se provoca el deterioro de la memoria, orientación, juicio, lenguaje. Por eso les decía, muchas partes del hipocampo también controla el lenguaje, entre otros aspectos. La corteza también, como vemos acá, es responsable del lenguaje, del proceso de la información. El hipocampo es importante, como dice aquí, en la formación de la memoria. Por lo tanto, cuando se pierde el hipocampo, lo que pierden los pacientes principalmente es la capacidad de memorizar o de aprender cosas nuevas. A medida que la corteza se va deteriorando, las personas pierden la capacidad de comunicarse, pierden la capacidad de raciocinio, ya no son capaces de responder a preguntas simples, entre otras cosas. Eh, los pacientes viven alrededor de 8 a 10 años tras el diagnóstico de Alzheimer. Es una enfermedad de evolución rápida una vez que alcanza un determinado umbral, eh, aunque se ha visto también que hay pacientes que han podido sobrevivir incluso hasta más de 20 años. La calidad de vida se deteriora mucho, sobre todo en la última etapa de la enfermedad de Alzheimer, eh, que es la que lo lleva a la muerte finalmente. El Alzheimer tiene tres fases, que es lo que hablábamos hace un minutito. Una fase inicial, donde el enfermo de Alzheimer la verdad es que es bastante independiente, él solo necesita ayuda o alguien que lo asesore con tareas muy complejas. De hecho, en muchos casos, ellos cuando están en la etapa inicial, ellos se dan cuenta que se le olvidan cosas, de que ya no pueden responder o que ya no son capaces de responder a preguntas que antes sí eran capaces de responder. Ellos se dan cuenta de su patología al principio y en la mayor parte de los casos eso les provoca mucha frustración y ansiedad. Mucha pena porque sabemos, es como cuando te dicen que tienes cáncer, sabes que el cáncer no tiene un buen tratamiento, existen casos donde eh,
donde se puede curar, pero en general, eh, si te dicen cáncer, te da miedo a la muerte. El Alzheimer, lo que da miedo es que tú te transformas, se transforman los abuelitos a otra persona, ya dejan de ser, está ahí su cuerpo, pero ya no está la mente de ellos. Entonces es una situación muy triste y algunos de ellos se dan cuenta al principio. Es súper importante, chiquillo, y esto yo se lo digo porque más de alguno de ustedes en algún momento va a estar si es que ella no ha tenido la oportunidad, lo va a tener de tal vez los abuelos, que sé yo, familiares, que sean abuelitos, que sean viejitos y que tal vez empiezan a tener algunos síntomas de lo que pudiera ser una demencia senil. Es súper importante que a ellos se les fomenten sus hábitos, sus cosas que ellos hacen. Por ejemplo, si ellos salen, no sé, si a un abuelito le gusta ir a comprar el diario en la mañana, pues hay que incentivarlo que siga yendo a comprar el diario y que lo lea. Le hace muy bien la lectura, que escriba, que no sé, que conversar con ellos, poder salir a caminar, hacer excursiones con ellos, son todos factores muy buenos que les permiten a ellos mantener por más tiempo sus capacidades cerebrales. En una etapa 2 o etapa intermedia ya ellos son un poco más dependientes, ya necesitan un cuidador para actividades cotidianas. Es incapaz de realizar actividades motoras secuenciales, como vestirse, comer. Suele alterarse el lenguaje, sobre todo la capacidad para comprender lo que les decimos, ¿ya? Utilizan palabras sencillas y frases cortas, ¿ya? Eh, eh, es súper importante tratar en esta etapa, estimularles que ellos puedan comprender lo que nosotros decimos. Y para eso adaptar nuestra forma de comunicación, nuestra forma de lenguaje, a hacerla que para ellos tenga mayor comprensión. Muchas veces yo he escuchado gente que dice que los abuelitos con Alzheimer son como niños, que hay que repetirles mucho las cosas, que hay que hablarle fuerte, que hay que más encima así como hacer algo para llamarles la atención, como para que ellos pongan atención en lo que uno está hablando. Sí, bueno, sí, pasa eso. Son por fenómenos distintos en los niños porque todavía les faltan conexiones neuronales, todavía falta que se especialicen ciertas conexiones neuronales, falta que se eh, ¿cómo se dice? Se haga más compleja la red neuronal en un niño para que tenga mejor comprensión, mejor aprendizaje, entienda mejor, etcétera, etcétera. Pero en un abuelito es distinto, ellos van perdiendo estas conexiones y al irlas perdiendo, obviamente ya no tiene recuperación. La tercera etapa o etapa final, la verdad es que es la etapa más dura de esta enfermedad. El paciente es completamente dependiente para todo, para tareas básicas, vestirse, comer, caminar, ya no pueden caminar muy bien, prácticamente no se comunican, no hablan, hacen solo sonidos, ruidos, gritos. eh, Ellos ya pierden la noción totalmente del tiempo, no sienten apetito, eh, no sienten sed, se deshidratan, se desnutren, son más susceptibles a las infecciones. Normalmente todo este padecimiento es el que los lleva a la muerte, porque ellos ya su cerebro ya no es capaz de controlar su cuerpo, ya no es capaz de controlar su cuerpo. Sabemos que el cerebro es quien controla todo nuestro pensamiento, nuestros movimientos, nuestras funciones corporales. Eh, Sin él no podemos sobrevivir. Por lo tanto, cuando el cerebro se empieza a destruir, poco a poco nos vamos destruyendo. En esta etapa final, la verdad es que probablemente no hay nada que hacer terapéuticamente, ni tampoco como para ayudarlo a retrasar el momento, solamente lo que queda es darles mucho cariño, eh, estimular que ojalá se pueda mover, que ojalá, por ejemplo, ponerle música que a él le guste, que tal vez la pueda tararear. eh, Hay que favorecerle la visita de personas que ellos quieran, que puedan recordar, ojalá, etcétera, etcétera. ¿Ya? El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer, existe un deterioro global y progresivo de la facultad cognitiva del individuo y su personalidad.
Existe un nivel de conciencia bien preservado en general, o sea, ellos están conscientes. Puede que no entiendan lo que se les habla, pero están conscientes. Existen alteraciones de la memoria frecuentes y son características. Al principio, chiquillos tienen amnesia de hechos recientes, no sé, por lo típico, se me quedó la luz prendida, se me quedó la llave del agua dada, se me quedó el gas de la cocina encendido, se le quedó la puerta abierta, no sabe dónde dejó los lentes, cosas que incluso nos pasan a todos nosotros en cualquier momento. Yo siempre, aquí bueno, en mi casa siempre pierdo cosas, ¿ya? Pero es algo que pasa de forma esporádica. En alguna ocasión, luego yo recuerdo dónde están. Bueno, los abuelitos no lo recuerdan. Inicialmente tienen esa amnesia de hecho reciente. En una segunda fase hay amnesia retrógrada progresiva, o sea, poco a poco empiezan a perder sus recuerdos. ¿Ya? Y la fase final, que hay desorientación en tiempo, espacio y persona. O sea, ahí ya ellos no saben ni qué día es, ni si es de día, ni de noche, no saben dónde están, ni saben con quién están. En esta etapa muchas veces se tornan agresivos. Signos de alerta, parafasia semántica, para quien no sabe qué es la parafasia semántica, se sustituye una palabra por otra que tiene una similitud semántica. Por ejemplo, servilleta en lugar de pañuelo, ¿ya? Son parecidos semánticos, ¿ya? Eh, También hay un grado de depresión en muchos de los pacientes, alrededor de 1 de cada 4 pacientes puede tener depresión, que agrava un poco el cuadro. Y síntomas psicóticos que son incluso algunos muy graves, entre ellos también la agresividad extrema, en un 16% de los casos. El desarrollo histopatológico del Alzheimer se asocia a la formación masiva de agregados proteicos, como ya les decía, los ovillos neurofibrilares que están al interior de la neurona y las placas seniles en el espacio extracelular, como vemos acá. Estos ovillos neurofibrilares que están adentro de la célula impiden el transporte. Imagínense, está llena la célula de esos ovillos. Imagínense si una proteína, un organelo tiene que viajar desde el soma hasta el extremo del axón, pues le va a costar mucho más. Ese costar mucho más significa tiempo, significa que esta neurona ya no va a poder transmitir el impulso, por ejemplo, en el tiempo que debería hacerlo, lo que para ella puede ser un signo de toxicidad y pueda desencadenarse su muerte. Y además, estas proteínas mal plegadas y agregadas, hiperfosforiladas, también son una señal de que esta célula está dañada y finalmente puede llevar a la apoptosis. Estas placas amiloides, como les decía, tienen esa cosa de que como están en un microambiente donde hay múltiples conexiones, pueden ellas a través de estorbar físicamente, mover o desestructurar las uniones neuronales que existen en el cerebro. Los ovillos neurofibrilares, ya habíamos dicho, están formados por filamentos helicoidales de una proteína, que principalmente es la proteína tau. Son estructuras anómalas de la neurona. Su presencia provoca trastornos en la neurona, cómo conduce el impulso, cómo mueve sus organelos y proteínas en el intracelular. Todo esto lleva a una pérdida de la capacidad de comunicación y finalmente al proceso neurodegenerativo. O sea, una vez que estas células detectan que hay un problema, qué sé yo, en la comunicación, en el transporte, ellas dicen, oye, yo estoy mal, apoptosis con ella. Están formados por la proteína tau, que normalmente estabiliza los microtúbulos, como vamos a ver más adelante. Las placas seniles, por otro lado, son estructuras esféricas localizadas en el espacio extracelular, donde desplazan las terminaciones nerviosas, como les decía. Se trata de conglomerados de cuerpos y prolongaciones neuronales degeneradas. O sea, además de las placas de la proteína del péptido betamieloide, también acá
se forman estos agregados extracelulares grandes, estas placas con restos de las mismas neuronas que se han ido destruyendo, de las mismas neuronas que se han ido muriendo y que han dejado fragmentos, restos de las prolongaciones neuronales también están en estas placas. Los beta-amiloides son fragmentados por enzimas, secretasa. Yo creo que puede que conozcan incluso el mecanismo de cómo estas secretasas eh, se, actúan, y lo hacen a partir del precursor, que es el APP, ¿ya? Eh, eh, para fragmentar los APP primero debe actuar la alfa secretasa y luego la gamma secretasa. Cuando ocurre esto a la inversa es cuando se forma este péptido beta-amiloide tóxico. Ya aquí en esta figura 2, en la parte superior tengo lo que sería el funcionamiento normal de estas proteínas. El APP está en la membrana de las células, es cortado por la alfa secretasa en un sitio específico. Esto libera a estos APP que tienen funciones tróficas, ¿ya? ¿Qué significa funciones tróficas? Funciones tróficas significa como funciones beneficiosas, ¿ya? Factores tróficos son aquellos factores que benefician la sobrevida de la célula, ¿ya? Entonces, el APP normal, es un factor trófico, o sea, es un factor positivo que normalmente ayuda a las neuronas, las, eh, les da, son factores que le permiten a la neurona estar viva, estar bien. Por otro lado, la proteína tau, su función normal es unirse a la tubulina para estabilizar los microtúbulos en el citoesqueleto de la neurona, lo que favorece obviamente o lo que está implicado principalmente en el movimiento intracelular de proteína, organelo, etcétera, y del impulso nervioso. ¿Qué pasa? Que cuando esta proteína tau se hiperfosforila de forma anormal, ¿ya? Se generan estos ovillos neurofibrilales que son la misma proteína tau eh, agregada, o sea, se agregan varias proteínas tau en una especie de ovillo, de paquete, y además otras proteínas que pertenecen, por ejemplo, al mismo citoesqueleto, o otras proteínas defectuosas que también se pueden unir y se forman estas especies de ovillo, unas especies como de- de ovillo de lana, pues, o sea, es como que fueran muchas proteínas así todas metidas como en una pelota. Esas pelotas son de alto peso molecular y alteran la comunicación normal de la célula. Por otra parte, cuando este APP, ya sea porque tiene una mutación o porque las secretasas no están funcionando de la forma correcta, ocurre un corte no adecuado, ¿ya? No adecuado, ¿ya? Y se produce un APP, pero beta, que es el resultado de la beta secretasa, del corte de la beta secretasa, y este es el que se acumula, ¿ya? Este es el que finalmente eh, se acumula formando estos placas seniles que se agregan con restos de otras proteínas e incluso también con restos de las dendritas, de las conexiones neuronales. Una diapositiva solamente para resumir muy rápidamente cuáles son las estrategias terapéuticas que existen en el Alzheimer. Para nosotros esto, si bien es cierto, es importante conocerlo, pero no es fundamental. Nosotros no somos clínicos, no vamos a estar en el tema del tratamiento, pero quiero que sepan que, por ejemplo, las estrategias terapéuticas han ido desde usar antiinflamatorios para reducir la inflamación secundaria al depósito de los beta-amiloides, también anticuerpos contra estos depósitos de beta-amiloide para que sean removidos después por el sistema inmune, antioxidantes para reducir el estrés oxidativo que ocurre dentro de las células por la acumulación de los anillos neurofibrilares, entre otros aspectos. Eh, Inhibidores también de las secretasas también se han usado. Eh, eh, otros
otros factores que se han usado, por ejemplo, un anticuerpo anti-tau, que es un anticuerpo que se une finalmente a estas proteínas que están mal plegadas y que están formando estos ovillos y permiten que sean degradados finalmente por el sistema inmune. También han habido algunas estrategias para estimular el recambio o estimular la degradación de estas proteínas anómalas, estimulando el proteosoma, pero también se ha visto que al parecer estas proteínas agregadas eh, voy a usar un término tal vez no muy académico, pero tapan, o sea, o impiden el paso de otras proteínas a través del proteosoma. Entonces, alteran su función normal de degradación de proteínas. ¿Por qué es necesario tener marcadores de Alzheimer precoz? Pucha, es súper importante, dado que los marcadores que tenemos hoy en día, ya sea por la medición no sé, de los aspectos clínicos, eh, los aspectos clínicos en el paciente, también las imágenes que se pueden hoy día obtener a través de distintas estrategias de imagenología, TAC, resonancia, PEP, etcétera, y la medición de los niveles del péptido amiloide beta y de la proteína tau en el líquido cerebroespinal, en el fluido cerebroespinal, tiene solo una sensibilidad, sensibilidad del 93% y una especificidad solo del 55%. O sea, en este momento los métodos que tenemos de diagnóstico actuales no son lo suficientemente sensibles ni específicos para diagnosticar de forma correcta la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, existe evidencia que demuestra que mientras antes se empiece el tratamiento, ¿ya? Mientras antes se pueda hacer el diagnóstico y se puede empezar el tratamiento, mejor son las expectativas, eh, eh, mejor son las expectativas terapéuticas, o sea, se puede reducir o se puede prevenir o enlentecer el declino, la disminución de las capacidades cognitivas, entre otras, ¿ya? Existen incluso estudios donde se han estado evaluando la eficacia de drogas antes de que aparezcan los síntomas, porque una vez que aparecen los síntomas ya es poco lo que se puede hacer. Eh, eh, ¿Qué tipos de biomarcadores existen o que se están investigando para la enfermedad de Alzheimer? Existen varios ya, nosotros ya hemos hablado de algunos. Eh, estas proteínas, tau, del amiloide beta, que fueron descritos en el 2008 a través de este señor y que él proponía la medición de estas proteínas en el fluido cerebroespinal, es lo que se hace hoy en día. Eh, por otro lado, en el 2014, un investigador plantea que midiendo los fosfolípidos plasmáticos era posible también encontrar una relación con la aparición de la enfermedad de, de Alzheimer. También los niveles plasmáticos de la proteína tau y del amiloide beta también son estudiados desde el 2008. Y aparece esto por acá, que son los microRNA, niveles del microRNA en la sangre, y que vamos a ver hacia el final de la clase, porque los vamos a ver de forma general para las 3 enfermedades o 4 enfermedades que les traigo. Vamos a ver el tema de los microRNA en sangre, ya que para mí, para este curso, son relevantes porque es probablemente lo que se viene más adelante. Voy a dejar de compartir.